Hola amigos de Último Estreno, ¿cómo estáis? Vamos superando esta situación actual a nivel mundial con la pandemia provocada por el coronavirus. Venga, ya estamos a 29 de abril, ya quedan pocos días para que podamos al menos salir un poco y airearnos, como se suele decir, para disfrutar del exterior. Mientras yo, a través de este canal, del canal en YouTube Último Estreno, José Carlos Fernández, pues os intento divertir, entretener, ayudarnos mutuamente a que llevemos hacia adelante esta situación, a que salgamos de ella y a contribuir para que mis pinceladas dedicadas a cosas relacionadas con lo audiovisual y sobre todo con el cine, pues sirvan para que salgamos adelante y para que a lo largo de esas 24 horas que tiene el día, pues durante unos minutos os entretengáis y adquiráis además pues algunos conocimientos de algunas cosas curiosas relacionadas con el cine. En este caso hoy va a ser un flash, va a ser prácticamente muy corto en comparación con los vídeos esos tan largos que hago, pero hoy no podía dejar pasar la oportunidad de por lo menos citar y recordaros que en este 29 de abril de 2020 se cumplen pues nada más y nada menos que un aniversario importante, un aniversario no de nacimiento sino luctuoso, de fallecimiento. En el año 1980, tal día como hoy, fue en el 80, estamos en el 2020, podéis calcular, efectivamente, son 40 años los que se cumplen del fallecimiento del llamado mago del suspense, de Alfred Hitchcock. Next week we shall be back with another story. Join us then. That is, if you have nothing better to do. A ver, entrar a analizar la filmografía de Hitchcock es un disparate, porque además eso ya lo tenéis por todos lados, todo el mundo ha hablado de Hitchcock. Muchos amantes del cine habéis leído el maravilloso libro de François Truffaut sobre él, basado en una entrevista extensa que le hizo el famoso director de cine, que también era periodista, al mago del suspense, un libro que es de cabecera y la Biblia sobre el mago del suspense, y un libro que tenemos que es de obligada lectura para los amantes del séptimo arte y los amantes de Hitchcock. No vamos a hablar de eso porque ya, insisto, lo ha hablado todo el mundo. Yo solamente quiero hacer una reseña de algunas cosas curiosas o por lo menos una reflexión para que os invite a pensar. Bueno, sí, yo creo que es uno de los pocos directores, por no decir el único, al que se le perdonan cosas como esas espantosas transparencias que tenían sus películas, ¿no? Son películas en las que proliferan, debido a su temática, proliferan las transparencias, es decir, eso que vemos detrás de los actores, de los protagonistas, simulando que vas conduciendo un coche, simulando que te caes por un precipicio, los efectos especiales de detrás, lo que colocamos la pantalla de detrás, que en algunos casos pues es la pantalla verde, otras digital, etcétera, etcétera, tampoco vamos a entrar en técnicas. Bueno, las transparencias de Hitchcock y de sus películas son espantosas. Si en lugar de él fuera otro director, lo hubiéramos puesto a parir como los trapos, lo hubiéramos denostado sin tener en cuenta ni siquiera la calidad guionística de sus películas o direccional, sino simplemente por ese efecto que te da tan horroroso de cuando alguien va en un coche, de cuando un protagonista de una película suya, detrás se ve algo que no es real, sino que está proyectado, o es una pantalla, o no es un escenario real, ¿no? Un escenario natural o ni siquiera construido. Ese detalle, evidentemente, independientemente de tenerlo en cuenta, porque todo el mundo lo hemos pensado cuando vemos una película de él, ese detalle es lógico que sea nimio a la hora de hablar de él, a la hora de hablar de Alfred Hitchcock. ¿Por qué? Porque Hitchcock es mucho más que una transparencia, es incluso mucho más que una música en una ducha, por muy magistral que sea esa banda sonora, me refiero a Herrmann con su Psicosis, es mucho más que una ladrona compulsiva con Marnie, o es mucho más que un final incluso encorsetado un poco en una película considerada magistral, pero que sucede esa conclusión abruptamente y aparece una monja y Kim Novak se cae o se tira, ¿no? por un campanario en un final un poco que te deja como, ¿no? Bueno, es mucho más que incluso esas cosas curiosas relacionadas con él. A mí de siempre me ha entusiasmado, me ha fascinado Psicosis. Porque
Bien, es lógico, es una de las películas más destacadas de él y quizás sea de las más fáciles de entrar. No es lo mismo Psicosis con su temática, que puede atraerte, puede tenerte en tensión en un puño constantemente, que alguna película un poco más complicada suya, como Pero que mató a Harry, por ejemplo, ¿no? Pero me fascina, no solamente por la música de Herman, por la forma de dirigir la película, por el personaje de Norman Bates, ¿no? por esas características que tiene en concreto, ¿no? También por ese final, por esa conclusión, por toda esa maravillosa fotografía en blanco y negro y por esos guiños constantes que Herman en su música hace a Norman Bates, relacionada con los pájaros y con la culpabilidad de quien ha asesinado a Marion en la ducha, ¿no? No solamente por eso y no solamente porque es un pedazo de película, sino porque es una obra rodada en blanco y negro que refleja perfectamente digamos que ese carácter que tenía Alfred Hitchcock de ser bastante tortuoso en los guiones y bastante, digamos que autogustarse con historias que en realidad no son las habituales a la hora de tratar el tema del terror. En este caso estamos hablando de una persona que es sencilla, de un chico que es sencillo, que regenta un hotel y que en ese retorcimiento de la película pues está obsesionado con su madre. Pero dejemos Psicosis aparte, porque si realmente a mí me fascinaba Psicosis, lo que realmente, de todas maneras, me parece que de Hitchcock es la película cumbre de todo, desde el punto de vista guionístico, es Los pájaros. ¿Por qué? Porque aquí sí que se da ya la principal característica que para mí tiene Alfred Hitchcock, que es el retorcimiento guionístico y cómo le gusta retorcer todo y cómo le gusta el sufrimiento en general y darle la vuelta a lo que es una historia blanca para convertirla en una historia negrísima. ¿Por qué? Bueno, pues porque Los pájaros en realidad es una historia en la que se nos muestra cómo unos inofensivos animales, unas inofensivas aves, son capaces de tambalear al género humano y son capaces de ganarle, e incluso incluirse un final en donde ahí hay una cosa clara, que es la victoria de lo que se supone que son los malos, en este caso los pájaros, sobre la victoria sobre los buenos, que son teóricamente los seres humanos. No hay nada más ingenuo en un principio que pueda ser más retorcido que unos pajaritos, que unos animales que conviven desde hace miles de años con el ser humano, que poco a poco, y que son inofensivos, y que poco a poco, a través de un guión retorcido de una película, puedan invadir una ciudad e invadir el mundo, al fin y al cabo, en esa, por analogía, o en ese símil que podemos hacer dentro del universo Hitchcock, ¿no? E incluso la película, fijaos que lo que compra la protagonista son unos agapornis, unos pájaros pues que son considerados los pájaros del amor, ¿no? Cómo se pasa de la crudeza y del contraste de lo que representan unos pajaritos en una jaula, que son de una especie que tienen que estar constantemente acompañados, a la crudeza, a los 40 o 50 minutos, a la crudeza de unos pájaros que van llegando poco a poco a un pueblo y van invadiéndolo y van causando los destrozos que causan y el destrozo al propio ser humano, hasta matar, hasta asesinar al ser humano. A mí me parece que eso es el colmo del retorcimiento guionístico. Yo creo que Hitchcock tuvo que disfrutar muchísimo más haciendo Los pájaros que haciendo grandes obras maestras también como La soga, por ejemplo, ¿no? O sus películas inglesas, ¿no? Ya retrotrayéndonos en el tiempo, que son películas maravillosas, pero con un guión que también es muy ingenioso, pero en donde, bueno, hay películas en donde se ve clarísimamente un encaminamiento o una disyuntiva o disensión entre los personajes buenos y los que son menos buenos, ¿no? O los personajes psicológicos, ¿no? Todos sabemos que si vemos Marnie la ladrona, Marnie tiene un problema. Pero cuando vemos Los pájaros, todo comienza sin problemas. O sea, todo comienza en donde no sabemos qué va a ocurrir. Sabemos que va a haber un problema porque la película nos la vendieron en su día como una película en donde los pajaritos son unos puñeteros. Pero cómo se desarrolla la película y los personajes de cada uno, ¿no? Cómo va, insisto, triunfando el mal que representan los pájaros, pero cómo teóricamente no triunfan una especie de pájaro que pueda considerarse incluso, ¿no? Una especie de pájaro que pueda considerarse negativo, o no triunfan buitres, sino triunfan simples pájaros
que no causan el mal y que se llevan armónicamente con el ser humano. Yo creo que ahí es donde está el verdadero espíritu de un Hitchcock que disfrutaría, insisto, más con esto que con películas incluso posteriores como La Trama o películas que son más detectivescas o que son más, no tanto de terror, pero que son más de suspense, ¿no? Así que desde ese punto de vista realmente, de verdad, que me fascina Los pájaros y esa es la película que yo recomiendo de Hitchcock por si la queréis revisar. Mucha gente habla de Con la muerte en los talones, mucha gente habla del hombre que sabe demasiado, todos tienen un móvil que va sucediendo a través de algo no previsible, no es la palabra porque suena peyorativo, pero de algo que es un desarrollo guionístico de personajes malos, menos malos o personajes buenos. En Los pájaros no hay música, hay sonidos. No hay una música que apostille lo que ocurre, hay unos sonidos convertidos en música que Bernard Herrmann supervisó, pero que lo que se decide es no utilizar, no alterar la percepción que va a tener el espectador de lo que estamos viendo, sino simplemente colocar al espectador como si fuera realmente atacado por un pájaro, en donde no suena, cuando a ti te ataca algo o te ataca un bicho, no suena una música, ¿no? E incluso no suena ni uno de los gritos de una de las protagonistas, ¿no? Cuando descubre algo, ¿no? Es decir, solamente hay en ese final en donde triunfa el mal, hay algo muy curioso que dice el propio Alfred Hitchcock en el libro, cuando habla con François Truffaut sobre la película Los pájaros, ¿no? Que es esta frase que os voy a leer a continuación del propio libro. Este es el famoso libro de François Truffaut que os estoy comentando, El cine según Hitchcock, que es una auténtica joya. Y a la hora de hablar sobre esta película, sobre este tema, estamos hablando de las páginas 257, 58, 59. Es curioso, y dice lo siguiente. En cuanto a la escena final, cuando Rod Taylor abre la puerta de la casa y por primera vez ve los pájaros que se pierden hasta el infinito, pedí un silencio. Ahora bien, no cualquier silencio. Un silencio electrónico de una monotonía capaz de evocar el ruido del mar cuando se oye desde muy lejos. Transpuesto en diálogo de pájaros, el sonido de este silencio artificial quiere decir lo siguiente. No estamos todavía listos para atacaros, pero nos preparamos. Somos como un motor que ronronea. Pronto arrancaremos. Esto es lo que debe comprenderse con sonidos tan suaves, pero el murmullo es tan frágil que no está uno seguro de oírlo o de imaginarlo. Son palabras que demuestran precisamente ese espíritu retorcido de Alfred Hitchcock a la hora de hacer Los pájaros. Well, maybe I ought to go join the other children. Se dice, algunos críticos y algunos estudiosos sobre esta película, se comenta que Hitchcock hizo una especie de alegato sobre la naturaleza, en favor de la naturaleza y contra el ser humano, ¿no? Como Los pájaros es una película que en realidad es una parábola de cómo el hombre es tan frágil y cómo puede ser vencido por algo natural cuando a esa especie de la naturaleza o cuando la naturaleza decide atacar, por decirlo de alguna manera, o la naturaleza decide ponerse en su sitio, ¿no? Como el hombre en verdad es tan frágil como unos pajaritos, porque la naturaleza sigue su curso y la naturaleza pues continúa ahí, ¿no? Creo, francamente, no estoy muy de acuerdo con esas afirmaciones, ¿no? Yo creo que a Alfred Hitchcock le importaba un reverendo carajo la ecología. A estas alturas Hitchcock no tenía nada de ecologista, ¿no? Yo creo sinceramente que Hitchcock se emociona con esta historia no porque quiera demostrar o mostrar la fragilidad del ser humano, sino simplemente por lo que he dicho desde el principio y por lo que estoy comentando en este vídeo, que es el principal objetivo, ¿no? Al recordar la figura, ¿no? Y hacerlo a través de los pájaros. Porque independientemente de ser una persona, que ya hemos escuchado mucho sobre su forma de ser, su carácter, pero de ser un agotador de mujeres, por no decir un acosador, que es una palabra muy fuerte, Hitchcock era un agotador de mujeres. Hitchcock era una persona muy megalómana en muchas cosas, pero independientemente de eso y de ser un cachondo mental también y de ser un bromista, era un gran retorcido. Era una persona, como digo, capaz de hacer en cualquier historia blanca
en la que, como en Los pájaros, incluía escuelas, incluía niños, incluía familiares cercanos, incluía pájaros del amor, todo ese ingrediente mezclado en una coctelera de alguien que quiere convertir todas esas historias blancas, idílicas, convertirlas en algo negrísimo, pues es algo que a él se le ponía como un suculento plato delante para reconvertirlo, para agitarlo, para darle la vuelta y para hacer una película negrísima como es esta, fuera del alcance del talento que tenía este señor, fuera del alcance de muchos directores, de otros directores de aquellos tiempos y fuera del alcance de directores de hoy día, ¿no? Tanto es así que yo creo que él convierte a los pájaros en unos antihéroes, ¿no? Antihéroes porque se supone que son los malos, pero en unos héroes porque triunfan, ¿no? Triunfan a través de lo que hacen. Hitchcock hubiera sido hoy un gran director, sin lugar a dudas, se hubiera seguido entre nosotros. Hubiera hecho más películas. Yo tengo claro, y creo que todos, que el culmen de él hubiera sido esos años 50, esos años 70, ya quizá su producción posterior fue un poco crepuscular, pero hubiera seguido siendo un grandioso director. Pero lo que también estoy seguro es que hubiera sido un gran director de películas de superhéroes enfocadas desde el punto de vista como está enfocada Los pájaros, no las mierdas que actualmente se hacen y las mierdas que vemos hoy sobre superhéroes. Bueno, recordad, si no habéis visto Los pájaros o si queréis recordar en el aniversario del fallecimiento del mago del suspense una película, os recomiendo enfervorizadamente hoy que reviséis Los pájaros. Además hay una copia, hace un par de años tan solo, una copia restaurada de la película. Gracias por estar ahí, muchísimo ánimo para continuar. Recordad que si os gustan los vídeos del canal de YouTube Último Estreno, tenéis que suscribiros, por favor, para que ya sigamos aumentando esta gran familia cinematográfica. Suscribiros al canal, abajo le dais a suscribiros, a la campanita, y sois uno más, que es gratis, que no pasa nada por suscribiros, y cada vez que se grabe un vídeo, que grabemos un vídeo, pues os hará la notificación para que lo veáis. Un saludo de José Carlos Fernández, insisto, mucha fuerza. Seguimos en estos próximos días recordando y apuntando cositas de cine.